Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Eh, ¿Cómo les va? Niños, jóvenes, después de bastante tiempo ya que ha pasado, porque bueno, obviamente ha habido un receso, un descanso, si se quiere, después de esta primera etapa. Bueno, nada, estamos tratando de retornar, de volver a plantear algunas instancias, digamos, de trabajo nuevamente para, de alguna manera, repensar eh, y, y reacomodarnos en este nuevo contexto que nos está tocando vivir, que es este sistema de clases a distancia, tratando bueno, de ir dando cuenta de algunas cuestiones que tienen que ver con el con esto de bueno de tomar este tipo de iniciativas como es el tema de los videos o es el tema de las clases a través de plataformas. Nosotros de alguna manera habíamos venido viendo cuestiones que tienen que ver o que hacen al relieve, ¿sí? ¿Se acuerdan aquellos procesos endógenos, procesos exógenos, que eran modificadores de relieve, que de alguna manera los distintos relieves daban pie a diferentes tipos de climas y de actividades económicas, ¿no? No es lo mismo la actividad económica de una zona de montaña que la actividad económica en una zona de llanura. Eh, para ello hay que ponerse a pensar en de cómo, digamos, tanto hay o cómo se conforma eh, los sistemas ecológicos que nos rodean a nosotros, que se terminan denominando los biomas, ¿sí? Los biomas básicamente son la interacción que se da entre el clima, el relieve y a partir de la interacción entre el clima y el relieve aparecen especies tanto de la flora y de la fauna que van a caracterizar algunas regiones o algunas zonas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros pensamos, hay diferentes tipos de biomas a nivel global, a nivel mundial, y también hay diferentes tipos de biomas a nivel local. Si nosotros nos ponemos a pensar en biomas de acá, por ejemplo, de nuestro país, eh, podemos pensar en los biomas que se constituyen en el noroeste, eh, como la zona de selvas. Podemos pensar en la puna, eh, en el noroeste, ¿sí? Allá cerca de Jujuy, cerca de Salta, la puna jujeña, la puna salteña, que es un bioma más de altura, de montaña. O podemos pensar en la zona de los pastizales de aquí, que pastizales de llanura, por ejemplo, que es la zona esta donde nosotros habitamos. Nosotros habitamos en una zona de pastizales que se puede denominar pampa o se puede denominar humedal. Los humedales, que hoy están bueno, no sé si ustedes ven las noticias, pero están en boga, están en estos últimos días debido a eh, una, una crisis que está viviendo el ecosistema acá pegadito a nuestra ciudad, que es el tema de las quemas de los humedales. Los humedales son un territorio o un bioma característico, ¿sí? De nuestra región. Es un bioma como similar a los pastizales, ¿sí? Pero que está surcado por una diversidad de cursos de agua. Los humedales aparecen o suelen aparecer siempre en las desembocaduras de grandes ríos,
En este caso, los humedales aparecen en la desembocadura del Paraná, que estaría más bien cerca de la zona de todo lo que es Rosario y Ibicuí, al sur de nuestra provincia y de la provincia de Santa Fe. El humedal es un ecosistema, es un espacio, digamos, donde interactúan el clima, el relieve y las diversas especies que viven allí, ¿sí? Incluidos nosotros los seres humanos. Así como en la puna nosotros tenemos una flora y una fauna característica de esa región y de que claramente, digamos, es la flora y la fauna que mejor se adapta a ese lugar. Si nosotros vamos para la puna vamos a encontrar una vegetación más bien achaparrada, es decir, baja, de no más de 1 metro de altura, con una floración bastante escasa, muy pocas hojas debido a que no hay humedad. Entonces las plantas evitan, digamos, todo gasto inútil de energía, con mucha espina. ¿Por qué? Porque al haber poca humedad, crecer para la planta significa un gasto de energía que al no haber humedad no lo recupera fácilmente. Entonces las espinas evitan que los animales coman las plantas. Eso hace que de alguna manera se garantice no perder tantas hojas, y de esa manera evita gastar energía de manera evita gastar energía en exceso. La fauna que uno va a encontrar es una fauna más bien vinculada con camélidos, es decir, con animales que pueden moverse muchos kilómetros en busca de comida. Aparecen algunos depredadores de esos camélidos, algún puma. Hay una fauna de aves muy variada también. Al ser una zona de altura aparece muchas veces muy presente el cóndor, que es un animal, un ave, una de las más grandes del mundo. Eso en la puna. Ahora, si nosotros venimos para nuestra región, vamos a encontrar con que la fauna y la flora son totalmente distintas, debido a que aquí hay un exceso de humedad, fruto de la desembocadura de uno de los ríos más caudalosos del mundo, como es el río Paraná. Y vamos a encontrar un exceso, ¿sí? Exceso de verdes, con una diversidad de flora amplísima, donde aparecen miles de especies de plantas, tanto acuáticas como terrestres, donde aparece una fauna itícola, son los peces, muy diversa. Aparecen, bueno, en fauna itícola tenemos dorados, surubí, manguruyú, bogas, etcétera. Todos esos peces habitan esa zona del Paraná. Tenemos anfibios como sapos, ranas, de distintas variedades. Ahí encontramos algunos yacarés, encontramos nutrias, carpinchos, lobitos de río, peces, aves, de una inmensidad de aves. Todo esto conviviendo en una especie de armonía, ¿sí? En la zona de islas que digamos que existe aquí en la desembocadura del Paraná, y conviviendo con nosotros, con los seres humanos, que durante muchísimos años hemos aprovechado esa zona, y hay mucha gente que vive, ¿sí?, de lo que el río y los humedales garantizan, como es el tema de los pescadores artesanales. Es decir, no es una pesca industrial, sino que es una pesca más bien que es artesanal. La gente que también extrae
extrae diversos tipos de barros para hacer cerámica. El río garantiza, o esta zona del Paraná garantiza una diversidad de recursos que los seres humanos hemos aprovechado durante muchísimos años. Y de alguna manera esto viene aparejado, está agarrado de lo que hacían nuestros pueblos originarios en la región hace muchísimos años. El avance de la tecnología y el avance del capitalismo como sistema de económico mundial ha hecho que sistemáticamente esta región haya ido modificándose y que los campos que antes tenían una diversidad de cultivos, porque había maíz, porque había sorgo, porque había trigo, porque había frutales, porque había verduras, hoy esté en su mayoría ocupada por un solo cultivo, que es el monocultivo de la soja, y eso ha hecho que los productores rurales hayan desplazado inclusive de sus campos a los animales animales de corral como vacas y cerdos, y los hayan trasladado a zona de islas. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con geografía? Tiene que ver un montón. ¿Por qué? Porque este avance económico que se ha dado en estos últimos años en nuestra región, como yo les decía, el reemplazar una variedad de cultivos para instrumentar un solo cultivo, que es el cultivo de la soja, que se instrumenta porque se paga caro en el mercado y porque vale mucho, es prácticamente empezar a ir destruyendo lo que tiene que ver con los biomas de nuestra región, ¿sí? El monocultivo de la soja se ha llevado puesto no solamente los cultivos que antes se usaban, sino que se ha llevado puesto monte, se ha llevado puesto muchísimas hectáreas de bosques nativos para que sean incluidos dentro de la frontera agrícola. Ha reemplazado las viejas lecherías y los viejos tambos por más hectáreas de soja, y además de eso, como yo les contaba recién, ha reemplazado, ¿sí?, el territorio de los humedales como un territorio sumamente rico y diverso para ser espacio de pastoreo de vacas y de cerdos. ¿Qué tendrá que ver esto con la quema? Cuando los animales son introducidos en las islas, hay un problema, y es que el animal no come el pasto una vez que supera el metro y medio. ¿Por qué? Porque es un pasto ya muy duro que no lo puede digerir. Entonces, lo que se hace habitualmente, o lo que se hace desde hace unos años, que se empezó a introducir ganado a las islas, es producir una quema del terreno. Eso hace que lentamente haya un rebrote de pasto, y a partir de ese rebrote que va a venir, la vaca come ese pasto tierno y se alimenta a partir de ello. Los últimos años la quema ha ido en aumento debido a que han ingresado cada vez más animales a las islas. Esto ha hecho que sistemáticamente se haya ido incluyendo cada vez más animales, y esto también ha traído aparejado un problema cada vez más grave para nuestra región, que es la calidad del aire. Hoy por hoy Paraná, desde hace una semana o un poco más, fíjense ustedes en sus casas, hagan la prueba de fijarse en el patio todas las mañanas. Si no encuentran hollín, si no encuentran una ceniza blanca desparramada por todo el patio, eso es un pedazo de isla que se va quemando, que vuela con el viento y que llega a nuestra ciudad. Piensen en la cantidad de hectáreas que se deben estar quemando para que la ciudad entera esté tapada de humo, para que nuestras ciudades de alrededor estén tapadas de humo, como San Benito, como Oro Verde. Prender fuego en plena etapa de calentamiento global
de mínima es una herejía. Y prender fuego a estos niveles, con el nivel de sequía que hay en nuestra región desde hace un tiempo, y en plena etapa y en plena pandemia, donde un virus respiratorio afecta a las personas, ya no es solamente una herejía, sino que es un crimen. Es un crimen contra todos, digamos, porque si nosotros estamos hablando de que tenemos que cuidar las vías respiratorias, que tenemos que garantizar la limpieza de manos, que tenemos que usar tapabocas, tener que estar respirando ceniza de mínima parece casi que una provocación. Lo que yo les voy a proponer es que yo igualmente voy a dejarles ahora un video de un músico conocido de la zona de Rosario, que plantea algunas cosas sobre esta cuestión de la quema. Y lo que yo les voy a proponer es que de alguna manera ustedes vean, busquen por sus propios medios noticias sobre la quema de los humedales, y hagamos una campaña que de última que sirva para la escuela, donde si ustedes quieren, obviamente esto no es una obligación, lejos está de serlo y no es mi idea, pero que si ustedes están de acuerdo, hagan un cartel que pida por esta cuestión de que se termine la quema de los humedales, como para que todos de alguna manera empecemos a tomar conciencia sobre lo que se está perdiendo. Hay algo muy importante, Ulises, acá, y es que la quema de las islas que se produce para que pasten las vacas es la quema del hábitat de un montón de especies que viven allí y que mueren a partir de las llamas descontroladas, y es la quema también de hábitat de personas que pueden vivir en las islas o que pueden estar viviendo en las islas, y que tiene como peligro más importante también la llegada de esos incendios a centros urbanos, lo cual sería una catástrofe. Entonces, es importante que concienticemos y que nos concienticemos, ¿sí?, sobre qué es lo que está pasando con estos territorios y por qué es importante cuidarlos, ¿sí? Les mando un abrazo. Ahora se quedan con el videíto que yo les dije. Quien va a hablar es Jorge van der Mole, un músico muy importante de Rosario. Y bueno, después van a quedar colgadas también las actividades sobre esto. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho, y bueno, nos estamos poniendo en contacto. Las actividades van a quedar colgadas en el grupo de Facebook de la escuela. Recuerden, si ustedes están a favor, están de acuerdo con visibilizar esta situación, hagan un cartel sobre esta situación de la quema de los humedales, pidiendo que se dejen de quemar nuestros recursos y nuestro territorio. Se toman una foto y la suben al mismo grupo. Después vamos a hacer una muestra con esas fotitos, obviamente a nivel interno, ¿sí? Les mando un abrazo grande, cuídense y estamos en contacto. Hola, soy Jorge van der Mole, músico, docente. La quema de pastizales en las islas del delta del Paraná son una práctica delictiva que pretende ser justificada por algunos con dudosos argumentos económicos. Los incendios arrasan con la flora, la fauna de las islas, atentan contra la biodiversidad y contra la estabilidad de un sistema sensible, complejo y muy necesario como es el de los humedales. Desde el punto de vista sanitario y más en una situación de pandemia de un síndrome respiratorio severo como el que estamos atravesando, aumenta los riesgos de la enfermedad porque estos incendios sueltan a la atmósfera toneladas de material sólido contaminante que nosotros aspiramos y que nos vuelve más vulnerables. Estas prácticas son desde todo punto de vista actos de violencia que se ejecutan sobre todo el cuerpo social
y sobre todo el ambiente en general y su integridad. Nosotros solicitamos a los tres poderes del Estado que pongan en lo inmediato fin a la quema de pastizales en las islas y en forma definitiva, mediante la legislación que corresponda, se ponga fin a los incendios en las islas del delta del río Paraná.